América Latina celebra la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil. Más de un día después de conocerse los resultados, el presidente Jair Bolsonaro sigue sin pronunciarse. Insatisfechos, sus seguidores del sector camionero han generado decenas de bloqueos. Gustavo Petro y Nicolás Maduro se reunirán este martes en Caracas. Será el primer encuentro entre los líderes de Colombia y Venezuela en 6 años y se espera que, entre otros temas, profundicen en el restablecimiento de sus relaciones. Joe Biden lanza advertencia a las compañías petroleras. El mandatario les pidió aumentar su producción nacional para combatir el alza de los precios de la gasolina. De lo contrario, impondrá un impuesto a sus ganancias inesperadas. Hola y bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Brasil, donde más de un día después de conocerse la victoria del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente Jair Bolsonaro sigue guardando silencio. Se espera que se pronuncie durante las próximas horas, mientras sus aliados lo presionan para que reconozca su derrota. Lula obtuvo este domingo un 50,9% de los votos frente al 49,1% de Bolsonaro. Insatisfechos ante los resultados, camioneros bolsonaristas han realizado decenas de bloqueos en las carreteras de todo el país. Previamente hablamos con Óscar Villena, profesor en Derecho Constitucional, a quien le preguntamos cómo interpretar la reacción del señor Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro es un populista de extrema derecha que ha tenido una postura muy anti-institucional durante todos los 4 años de gobierno. Por tanto, su no reconocimiento de los resultados de la elección no llega a sorprender. Lo importante es que todos los otros sectores relevantes de las instituciones brasileñas, a inicio de los tribunales, pero también los presidentes de la Cámara de Diputados, Senado Federal, han reconocido, e inclusive su vicepresidente, que es un general reformado, también ha reconocido. Por tanto, es simplemente Bolsonaro desempeñando su rol como un populista que no gusta las instituciones. Seguimos en la política de la región. Este martes, el presidente colombiano Gustavo Petro se reunirá con su homólogo Nicolás Maduro en la capital venezolana, Caracas. 2 meses después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, la agenda del encuentro deberá enfocarse en temas como su relación bilateral, la reapertura de sus fronteras y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Hacía 6 años que un dirigente colombiano no había visitado a su vecino venezolano. Al mismo tiempo, Maduro ahora vuelve a acercarse a Brasil con el regreso de su antiguo aliado, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Más temprano hablamos con nuestra corresponsal Daniela Zambrano en Caracas, quien nos comentó si Nicolás Maduro también salió fortalecido tras el triunfo del Partido de los Trabajadores. Sin duda, recordemos que el presidente Jair Bolsonaro no tenía buenas relaciones con Nicolás Maduro. De hecho, fue uno de los presidentes de América Latina que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Y a pocas horas de que Luis Ignacio Lula da Silva resultara electo en Brasil, ya Nicolás Maduro, a través de Twitter, anunció que sostuvo una conversación telefónica con Lula da Silva. Decía a través de Twitter: sostuve una buena conversación telefónica con el presidente, acordamos retomar la agenda binacional de cooperación entre ambos países. Así Nicolás Maduro gana un aliado más, luego de que también en Colombia cambiara radicalmente la postura con Venezuela, puesto no tenía buenas relaciones con el presidente Duque. También vale la pena destacar que Brasil es también uno de los países que ha recibido la mayor cantidad de venezolanos que han huido prácticamente de Venezuela y de la crisis económica. Sin duda, es un acercamiento que no se tenía con el presidente Jair Bolsonaro. También se ha pronunciado el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Hablaba sobre una posible cumbre entre Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva y Nicolás Maduro, que ahora había un acercamiento entre ambos países que antes no era posible. En Estados Unidos, las autoridades imputaron cargos federales al atacante de Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El hombre de 42 años que irrumpió en la residencia de los Pelosi en San Francisco fue imputado con cargos de agresión a un familiar inmediato de un funcionario estadounidense e intento de secuestro de un funcionario estadounidense.
Las autoridades indicaron que la verdadera intención del hombre que atacó a Paul Pelosi con un martillo era romperle las rótulas a la líder demócrata. Los cargos podrían conllevar penas de hasta 30 años de cárcel. El acusado subió al segundo piso de la casa y localizó al señor Pelosi en su cama, durmiendo. Lo despertó y lo confrontó sobre el paradero de la presidenta Pelosi. Se vio obligado a levantarse de la cama y en algún momento durante este encuentro, Pelosi intentó acceder al ascensor de la casa que tiene un teléfono. El acusado luego bloqueó el acceso al señor Pelosi a ese ascensor. Fue en algún momento después de que el señor Pelosi pidió ir al baño, que es donde pudo llamar al 911 desde su teléfono celular. Seguimos en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden intenta bajar los costos de los combustibles que afectan directamente a los ciudadanos, sobre todo en un momento en el que los precios están disparados y los gigantes petroleros estadounidenses reportan ganancias multimillonarias. La medida de Biden llega justo a casi una semana de las elecciones de medio término y en las que los datos inflacionarios pueden mover a los votantes. Andrés Granadillo nos cuenta más. Una cifra de ganancias récord llevó al presidente Joe Biden a criticar a las petroleras y pedirles que detengan las ganancias de guerra, refiriéndose al conflicto en Ucrania. No han cumplido su compromiso de invertir en Estados Unidos, de apoyar al pueblo estadounidense. Una por una, las principales compañías petroleras han reportado ganancias récord. No solo un rendimiento justo por el trabajo duro, todas las empresas tienen derecho a eso, pero me refiero a beneficios tan altos que es difícil de creer. Además, les pidió aumentar la producción. En caso de no cumplir, instará al Congreso a imponer impuestos. La idea de Biden es mitigar los elevados precios de la gasolina que afectan el bolsillo de los estadounidenses. A principios de julio pagaban unos $4,80 en promedio por un galón de gasolina normal, aunque los precios han bajado a unos $3,76 de media a nivel nacional. Pero la Casa Blanca afirma que deberían ser más bajos, dado el descenso de los precios mundiales del petróleo en el mismo periodo. Los gigantes mundiales de la energía registraron enormes beneficios trimestrales. ExxonMobil tuvo ganancias de $20.000 millones, mientras Chevron de $11.200 millones. Estas ganancias se deben al incremento del precio del gas natural y de los combustibles, que inciden en el aumento de la inflación a nivel mundial. Subir los impuestos en Estados Unidos para las grandes petroleras no tendrá un camino fácil en el Congreso, menos a portas de las legislativas de medio término, donde la buena salud de la economía ha estado en la mirada de los electores. Por cuarto día consecutivo, los médicos argentinos protagonizaron marchas para demandar aumentos salariales. El descontento parece lejos de terminar, dado que las autoridades hicieron un ofrecimiento muy por debajo de las aspiraciones de los manifestantes, que indicaron que han convocado a nuevas movilizaciones y asambleas para los próximos días. Ramiro Cueva Arberena nos cuenta más en el siguiente informe. La protesta de los médicos de la ciudad de Buenos Aires continúa por cuarto día consecutivo. Este martes interrumpieron más de una docena de puntos vitales para el tránsito porteño y se dirigieron nuevamente hacia el Ministerio de Salud de la ciudad. La razón del paro, un aumento salarial considerable. La situación particular de Argentina con tanta inflación y en realidad de manera mundial con los conflictos actuales que hay, hace que cada vez sea peor la situación, a pesar de haber pasado un periodo como la pandemia donde se supone que éramos esenciales. Sentimos más abandono todavía porque no se generó ningún tipo de esos reconocimientos que se nos vienen negando de manera histórica. Las limitadas condiciones laborales de los médicos y su poca remuneración genera que la cantidad de profesionales disminuya progresivamente. Vemos con mucha preocupación el hecho de que este año muy pocos cupos de residentes y concurrentes fueron ocupados. Históricamente siempre se llenaban la lista de los hospitales y esto va a derivar en que se vayan formando cada vez menos profesionales de la salud y obviamente va a repercutir en una crisis sanitaria a futuro porque estamos viendo cómo cada vez menos compañeros eligen formarse como especialistas por nuestras condiciones de trabajo. El equipo del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ofreció 165.000 pesos, una cifra por debajo del monto de la canasta básica y lejana a los 250.000 pesos que exigen los manifestantes. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.